Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Le dije desde el inicio del programa que íbamos a estar hablando sobre la reforma fiscal. Es una preocupación nacional y nosotros vamos a seguir tratando el tema durante todos los días mientras no se conozca realmente definitivamente el proyecto que va a presentar el gobierno respecto a esto. Reitero que debería ser de preocupación nacional. El licenciado Hernán Minier, economista, nos acompaña. Nos sentimos súper contentos de que haya podido sacar un momento de su agenda para venir a compartir con nosotros. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, Miosotti, buenos días a los amables televidentes. Bueno, como siempre atendemos a tus solicitudes. Estamos aquí en la mañana de hoy, bueno, para atender las inquietudes que sobre el tema que tú acabas de explicar quisieras hacer. Quiero saber, lo quiero poner llano para el común y corriente de la población, porque quiero darle un manejo a este tema de que el que nos esté mirando lo entienda básicamente. Se nos ha dicho por mucho tiempo, es una preocupación mía desde hace muchísimos años, que el que más tiene, más va a pagar. Nunca lo hemos visto, pero puede ser que ahora sea la excepción a la regla y que se conozca básicamente de qué forma se podría hacer que el de arriba pague más. Y por eso quiero iniciar esta parte con usted. Bueno, muchas gracias. En el actual documento que se coló el fin de semana, no creo que haya un anuncio oficial, pero ese es el documento que está. Sí, pero que quiero decir respecto a eso, como yo sé que hay mucha gente mirando este programa, está contenido en la prensa de hoy, sí, de que eso lo pusieron a circular, pero que se dice de antemano, le estoy diciendo lo que dice la prensa. Sí, correcto. La prensa dice en el día de hoy que eso se puso a circular, pero que es un documento hasta viejo. Entonces, no vamos a hacer mucho referencia de eso, porque como ya eso se aclaró, de que eso es un documento viejo, vamos a partir sobre la base de lo que usted como economista opina sobre ese renglón, de que el gobierno nos ha dicho que el que más tiene, más va a pagar. ¿De qué forma el que más tiene podría pagar más? Perfecto, ya la entendí. Mire, hay tres componentes del que más tiene puede pagar. Número uno es a través de lo que le llaman el impuesto sobre la renta. A medida de que usted, sus ingresos son mayores, pues el porcentaje de gravamen de este impuesto debe ser mayor. Otro tipo de impuesto es el impuesto a las propiedades inmobiliarias, que también tiene la capacidad del que más posee bienes inmuebles, es decir, el que más casa tiene, y el que más cara casa tiene, pues de una u otra manera ese tiene que pagar mucho mayor impuesto. Está también pues un impuesto selectivo al consumo que se supone que es un impuesto que se le aplica a algunos bienes y servicios que se consideren de lujos. Entonces esos tres grandes impuestos subdivididos es la forma común que tienen los gobiernos de gravar a las personas que más poseen bienes o riquezas. Esos tres componentes. Esos tres componentes. Primero, impuestos sobre la renta. Segundo, impuestos a los bienes inmuebles. Y tercero, un impuesto selectivo al consumo de bienes de lujo. Estamos hablando de bienes de lujo, ¿qué le digo? Que estamos hablando de un champán, de algo por el estilo, un caviar, una cadena cara, ¿verdad? De oro, 24 quilates. No estamos hablando de bienes básicos como arroz, habichuelas, un whisky caro. ¿Y la de los inmuebles que usted dijo? La de los inmuebles, estamos hablando de la propiedad, aquellos que tengan quizás grandes fincas, aquellos que tengan casas que sobrepasen de los 10 o 20 millones de pesos, aquellos que tengan más de un hogar o más de un bien o propiedad, también hay un mecanismo para gravarlo. Sí. Esos tres grandes componentes de bienes. Sí. Le hago la pregunta, la de los inmuebles, porque cualquier, bueno, no quiero utilizar cualquier porque después me acaban,
pero regularmente hay familias de clase media que no necesariamente tienen dinero, pero pueden tener su casita que tiene, como ha subido todo, que tenga un costo de 10, tal vez 12 millones de pesos. De repente hay una escala para ir grabando mayor cantidad de porcentaje de acuerdo al avalúo que se le haga a la propiedad o vivienda en este caso. Si usted de repente tiene un avalúo o una propiedad que no sobrepasa de los 10 millones, hay países que están extensos, pero si sobrepasa de ese monto, pues ya se le graba con un porcentaje mínimo, como le llaman. Ahora hay personas que pueden tener bienes inmuebles que sobrepasen los 30, 40, 50 millones de pesos. Ya eso no se le va a grabar con un porcentaje mínimo, si no va a ser un porcentaje mayor. Es por escala, a medida de que su bien inmueble vaya aumentando de valor. Sí. La parte que tiene que ver, porque ya dijimos de los que más tienen, de la clase media, ¿cuáles serían los que más le afectarían y cuáles se pudiese como buscarle la vuelta? Mire, entiendo que lo que más le está afectando a la clase media es que por todo tiene que pagar impuestos. Si tiene un servicio de telecomunicaciones, usted sabe que la clase media pues ahora mismo es la que más utiliza los medios de telecomunicaciones, celular, internet, tiene que pagar como 3 o 4 impuestos. Sería bueno de que por lo menos eso se pudiera mejorar, esos porcentajes de la parte de telecomunicaciones. Y un elemento muy que afecta a la clase media es que tiene pues que pagar altos porcentajes sobre impuestos sobre la renta, y más en este momento en donde por la crisis económica que hemos pasado por el asunto del COVID-19, los ingresos de esa clase media se han visto reducidos. Vemos que pues hay propuesta de aumentar a lo que es el impuesto sobre la renta en una escala mayor, y lo que queremos es ¿En qué sentido? Porque estamos especulando en esa parte. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes se pagaba un máximo de casi un 20%. ¿Actualmente cuánto se paga? 25%. ¿25% actualmente? Sí, y se ha hecho propuesta para que se lleve a un 30%. Y no es mucho, un 30%. Muchísimo. Entonces eso es lo que esa es la propuesta. Entonces considero que no es el momento para que la clase media ahora mismo se le grave con esos niveles de impuestos sobre la renta. Entonces, para ir cónsono, sí. Entonces estaríamos hablando, usted habló de las telecomunicaciones. Sí, en ese renglón de las telecomunicaciones, ¿desde qué punto de vista es que usted lo plantea? Yo planteo desde el punto de vista del uso de internet y de redes celulares, debido a que tiene casi 4 tipos de impuestos. Tiene un impuesto ITEVI, tiene un impuesto selectivo al consumo, tiene un impuesto a las telecomunicaciones especiales, y si vemos ese impuesto selectivo al consumo que tienen los servicios de telecomunicaciones, es un impuesto injusto, porque los servicios de telecomunicaciones no son bienes de lujo, y él, como yo le había dicho anteriormente, la parte de impuesto de selectivo al consumo es más que todo para gravar bienes que se consideren de lujo. Sí. Los sindicalistas están preocupados, dicen no aceptaremos gravar el salario ni gravar el consumo. Hablemos de esa parte. Bueno, es que ahora mismo casi todos los bienes y servicios van a ser gravados. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de transporte, y usted sabe que esos son productos que ahora mismo, debido a la crisis económica que hay, pues están subiendo de precios, tanto la parte que tiene que ver como transporte, como los servicios de salud, como los servicios educativos, y inclusive, qué bueno que me menciona eso, Miosotti, porque usted me estaba diciendo qué tipo de impuestos afectan a la clase media, y uno de los impuestos que afecta a la clase media, porque sus hijos van a los colegios privados, es el que tiene que ver con la educación. Imagínese que además de usted pagar una tarifa por colegio privado que todos los años se la suben, ahora esos lo van a gravar con un impuesto ITEVI. Entonces eso también grava, incide mucho en la clase media. El mismo impuesto que le quieren poner a los servicios de salud, que de repente usted pague una factura, son muy caras las facturas de servicios de salud, además de eso también usted tenga que pagar un ITEVI sobre esa situación. Entonces, por eso es que entiendo que las centrales sindicales
están Para que la opuestas, clase media quede menos afectada, menos afectadas. ¿cuáles serían los que debería tomarse en cuenta por parte de la reforma que quiere presentar el gobierno? Yo pienso que deberían ser por lo menos los dos más esenciales, el que tiene que ver con los servicios educativos, que se siga dándole la ventaja a la clase media de no gravar los servicios educativos, es decir, ya sean universidades o colegios privados, y la que tiene que ver con los servicios médicos, porque regularmente la clase media... Eso es de no grabar. Sí, de no grabar. Bueno, es que tiene tanta lógica que yo no creo que el gobierno vaya a ir por ahí, Sí. porque la salud no va a poder ser, y la educación menos, porque lo que tenemos que buscar es que mucho más gente quiera educarse en el país. Es decir, que a mí Correcto. me parece como que no es por ahí que anda la cosa. Bueno, Me parece a mí. las propuestas que hay, yo creo que las centrales sindicales le hicieron ese llamamiento en función de las propuestas que andan por ahí circulando Sí. de grabar en ese caso. Ahora ya en la decisión final sobre qué es lo que va a proponer el gobierno, porque recuerden... Que debería el gobierno ya plantearlo y decirlo. Exactamente, lo que quizás el gobierno está buscando con esta reforma que anda por ahí circulando es buscar unos medios de consenso, quizás no con las mismas propuestas, pero quizás con algunos flexibilización, rebaja de tasas, nuevas propuestas, para entonces así llegar a lo que ellos en el fondo querían. Esa es mi propuesta. Es decir, por ejemplo, cuando usted dice, yo quiero un aumento de salario de un 30%, pero si en el fondo usted lo que quería llegar era que le aumentaran un 10 y termina negociando y le aumentan ese 10. Para mí creo que esa es la mística que está haciendo el gobierno. Está lanzando a la opinión pública. Para ver la marea, como si sube o si baja. Yo soy de opinión de que, lastimosamente, soy de opinión y así lo he mantenido, de que independientemente el gobierno quiera conseguir recursos para tratar de eliminar sus déficits, que entiendo que ese déficit ha crecido debido a problemas de la misma pandemia. A medida que la pandemia pues se vaya superando y la economía se vaya activando, pues las recaudaciones del gobierno van a aumentar, pero como quiera va a haber un déficit que de una u otra manera que cubrir. Escuché a un economista de primer orden, va en la misma línea que usted, en cuanto a capacidad y conocimiento. Y lo escuché decir en un programa de que el déficit es como irrisorio, el déficit del cual se habla. ¿Qué tan real es eso? Bueno, aquí no hemos manejado regularmente con un déficit fiscal que va entre el 3 al 2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 200.000, 300.000 millones de pesos. No lo considero tan irrisorio, pero entiendo que puede ser manejable por el gobierno, hasta que por lo menos podamos volver a estar plenamente en la senda del crecimiento y del desarrollo, y podamos entonces plantear una reforma más equitativa de la que estamos planteando ahora. Soy de opinión de que no es el momento de crear ese mar de impuestos que se está planteando en la reforma. Creo que eso hay que estudiarlo. Creo que con algunas medidas administrativas podemos mejorar la recaudación del gobierno, y para el año... ¿Algunas medidas administrativas? Administrativas. Ajá. Pero se le ve que hay una urgencia por la reforma actualmente. Hay una urgencia por la reforma porque somos un país que nos estamos endeudando cada día más. Es decir, el ratio de deuda en nuestro país cada día más crece y sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto. La parte de que si no hay estado de emergencia, no hay forma de endeudarse más. No creo, porque No. el endeudamiento es para tratar de cubrir un déficit que tiene el gobierno entre el ingresos y el gasto. Entonces, de una u otra manera, los organismos internacionales y la banca internacional están facilitando recursos a los gobiernos. Entonces, no creo que el gobierno en esta situación
difícil en la que se encuentra ahora mismo, que no puede plantear una reforma tributaria como él quiere, que hay escasez de recursos, deseche las facilidades crediticias que le está ofreciendo los organismos financieros internacionales. Ahora, debe de ser prudente en el endeudamiento, porque vamos a tener entonces tarde o temprano que crear una reforma tributaria muy fuerte para poder conseguir recursos, pero no para dedicar al crecimiento y desarrollo del país, sino para dedicarlo a pagar las grandes cantidades de intereses y amortización de deuda que vamos a tener quizás para los años subsiguientes. ¿Por qué siempre en algunas ocasiones se habla reforma fiscal, reforma tributaria? ¿Cuál es la diferencia? Excelente pregunta. Mire, para mí prácticamente lo que se ha hecho en este país desde el año 2000 hasta la fecha son reformas tributarias, porque simple y llanamente se trabaja o se afecta lo que es la parte de los tributos, la parte de los ingresos, es decir, la modificación de tasas y alicuotas impositivas. Eso es tributario. El término fiscal creo que no es válido, porque la parte fiscal tiene varios componentes, es decir, lo que es lo tributario, lo que es el manejo del gasto, lo que es lo administrativo tributario y lo que es las políticas y acciones que en materia fiscal hace el gobierno. Cuando hablamos de políticas y acciones, es lo que comúnmente le llamamos una política fiscal restrictiva, en donde el gobierno racionaliza o disminuye sus gastos, o una política fiscal de tipo expansiva, en donde el gobierno hace todo lo contrario, aumenta sus gastos, ya sean de capital o corriente. Entonces, considero que lo que se está desarrollando, aunque le llamen fiscal, es más que todo tributario. Gravar el salario, ¿qué significa cuando uno dice gravar el salario? ¿En qué sentido de la palabra? Gravar el salario es que si yo gano, un ejemplo, 100,000 pesos y me ponen un impuesto de un 10%, de esos 100,000 pesos me van a sacar 10,000 pesos. Entonces ya yo no voy a cobrar 100,000, sino 90,000. A eso póngale todo lo demás de cuento. Cuando usted viene a ver, no va a cobrar 90,000, va a cobrar que le quitan el seguro social, las pensiones. Estamos hablando de una persona que tiene un trabajo fijo. Puede ser que en esos tipos de descuentos, tanto de impuestos como de otros tipos de descuentos, usted cada día gane más. Un ejemplo, a mí, yo soy docente universitario, me tumban casi 14,000, 16,000 pesos de impuestos. Con el incremento que se plantea nuevo, me van a descontar, en vez de 14,000, casi 20,000 pesos. Es decir, que el crecimiento en la renta de mi salario va a ser de casi 6,000 pesos. Significa que ya yo voy a tener 6,000 pesos menos para yo poder gastar en bienes o servicios o alimentación. Hay un sinnúmero de aspectos que realmente yo no quiero que se queden en este conversatorio. Actualmente, ¿cuáles son esos productos que nosotros pagamos impuestos y cuáles se le podrían agregar al listado? Bueno, regularmente la mayoría de productos que nosotros pagamos impuestos son tejidos, servicios, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y a los nuevos productos que se le quiere poner impuesto son productos ya, entiendo yo, algunos de ellos son de la canasta básica y otros pues no son del tanto de la canasta básica, como son los licores, que se puede gravar con impuestos, o algún tipo de carnes importadas para tratar de fomentar. ¿Y los licores no están dentro del mismo categoría de las bebidas alcohólicas? Claro que sí, las bebidas alcohólicas. Entonces, si las bebidas alcohólicas están grabadas, entonces no tiene que mencionarse lo de los licores, digo yo. No, pero estamos hablando de los productos que se podrían agregar para pagar impuestos. O los productos que podríamos agregar para pagar impuestos. Considero que carnes y mariscos importados podrían pagar impuestos, que no pagan impuestos, y algunos bienes y servicios como son tejidos y esas cosas así, que también pueden pagar impuestos. Es un listado no muy amplio de bienes y servicios, porque ya el ITEVIS, casi al 80% de los bienes y servicios que tenemos, lo está grabando. Esa propuesta que dicen muchos, que del 18% de ITEVIS, ¿verdad? Ajá. Actual,
18% de ITEVIS, que se busca bajarlo, pero que para grabar todo. Es una tasa muy alta porque hay productos que tienen cero gravamen. Entonces imagínense que ustedes tienen cero gravamen y usted va a pagar 16% por esos productos que tienen cero gravamen. Es una tasa muy alta, significa que el costo de esos productos se va a incrementar en un 16%. Además de lo que, es decir, además de lo que puede subir por unos efectos inflacionarios. Entonces, es buena la idea de gravar en términos generales todos los bienes y servicios, pero con una tasa muy bajita, estamos hablando de un 3, un 5%, que hacer un universo tan amplio, pues de una u otra manera compensa esa reducción de tasa que se había hecho antes. En sentido general, todo lo que nosotros tenemos ahora, lo normal sería que el gobierno se arriesgara a dar a conocer el proyecto, ¿o qué cosa? Lo normal sería que el gobierno diera a conocer el proyecto, inclusive quizás tome en cuenta algunas sugerencias y recomendaciones que le han hecho muchos técnicos en la materia. ¿Cómo cuáles cosas, licenciado? Bueno, se le ha recomendado pues revisar todo lo que tiene que ver con gravámenes a servicios de salud, educación, con ese gravamen a los impuestos sobre la renta, con la reducción de anticipos. Todas esas recomendaciones se han dado, inclusive que aclare el gobierno por qué en un determinado momento, que quizá eso no lo hemos tratado, Miosotti, se habla de aumentar un impuesto y cuando viene la época electoral como que se habla de bajarlo. Entonces eso como que ha quedado en nebulosa, eso no está muy claro. Usted dice que cuando viene, no entendí esa parte. Sí, hay propuestas que dicen que determinados impuestos van a aumentar paulatinamente de año en año y que en el cuarto año de la gestión, en vez de aumentar, van a reducirse. Entonces mucha gente no entiende esa situación, que por qué aumentan y después se reducen, y muy específicamente en periodos electorales. Entonces debería o quedarse igual o simple y llanamente no volverlo a subir. ¿Pero por qué se reduce? Porque de una u otra manera se supone que el gobierno perdería ingresos por la reducción de tasas. Entonces, esa parte, hay muchos técnicos que están pidiendo que por favor el gobierno la aclarara, que por qué en un momento aumenta y por qué en otro momento reduce. Las tasas, estamos hablando de impositivas. Ajá. La gente en sentido general tiene como cierta suspicacia en todos los órdenes con relación a eso. Y mi pregunta es, porque quiero irme como a esos sentimientos encontrados de gente experta. El gobierno actualmente tiene 3 economistas que son de primer orden, que están ahí, que forman parte del gobierno. Si hay impuestos que puede hacer posible que el dominicano tenga una baja calidad de vida y que se puede conseguir por otros lados el dinero, ¿por qué no se hace? Es mi pregunta. Y mucha gente dirá, cóntrale, pero se cae de la mata. No, si usted es un experto en la materia, usted dice, si el dinero yo lo puedo sacar de este lado, pues vamos a sacarlo de este lado. ¿Por qué se complica tanto y se hace tan difícil? Eso es una excelente pregunta y lamentablemente tengo que darle una respuesta de tipo política, no económica. En la República Dominicana, lo que es la evasión fiscal, usted sabe lo que es la evasión fiscal, sí, claro, que es el no pagar impuestos, tanto en los 2 principales impuestos que tiene la República Dominicana, que es el ITEVI y el impuesto sobre la renta, estamos hablando de casi un 100%, estamos hablando de casi 500.000 millones de pesos. En vez de poner impuestos, el gobierno se supone que debería, por eso hablé de términos de algún tipo de política en términos administrativos, de crear algún tipo de estrategia que le permita reducir esa alta evasión impositiva que tiene el gobierno. Pero hace todo lo contrario, inclusive no habla del tema y sale a la luz pública pues toda una serie de impuestos que afectan la economía
de la clase media y de la clase pobre, inclusive hasta de los mismos empresarios que en estos momentos no están en condiciones. Entonces algunos dirán, ¿y por qué no se cobra más impuestos? ¿Por qué no se eliminan algunas exoneraciones? Dirían a la gente, en vez de ponernos más impuestos. Y mi respuesta es que eso es un tema político, que eso es un asunto político porque debería sí reducirse la evasión fiscal, pero es algo que los gobiernos, no digo solamente esto, quizás considero que el señor presidente de la República, Luis Abinader, tiene mejores intenciones que el gobierno pasado de poder tener una política de reducción de la evasión fiscal, pero hasta el momento no la ha demostrado. La mayoría de los gobiernos de la República Dominicana no le gusta tocar ese tema, y tarde o temprano vamos a tomarlo porque no hacemos nada, Miosotis, con ponerle más impuestos, con extraer más recursos de esta población y que cada día se pague menos. En el renglón de lo que tiene que ver con las zonas francas, ¿cómo se maneja eso en la actualidad? Bueno, la zona franca en nuestro país pues es uno de los sectores más privilegiados porque de una u otra manera están extensas de una serie de pagos de impuestos, arancelarios. ¿No será por la generación de empleos? Por la generación de empleo más que todo. Y entiendo de que hay interés de una u otra manera de ponerle algún tipo de gravamen a las zonas francas. Considero de que debería de consensuarse ese asunto, porque si eso puede tener un impacto en que muchas de estas zonas salgan del país, se puede generar desempleo en el país. Que lo han dicho en otras oportunidades. Lo han dicho en otras oportunidades. Nos vamos, no nos quedamos aquí. Exactamente, ¿por qué? Porque las zonas francas tienen un ambiente internacional competitivo, donde si tú le pones un impuesto o una pequeña tasa, el país de al lado le hace todo lo contrario. Aprovecha esa situación y le desmonta toda una serie de impuestos para que esa zona salga de nuestro país y se vaya al otro país, regularmente a Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, que también tienen estructuras de incentivo para este tipo de empresas. Entonces, para concluir, ¿cuáles aspectos podría llevar a un estallido social? Escuche bien, para hacerlo de manera concreta la respuesta y que se quede en un solo punto. ¿Cuáles gravámenes podrían provocar un estallido social en la República Dominicana? Yo le voy a poner dos. Serían varios, pero yo le voy a poner dos, porque si le menciono más tendría que hacer un análisis muy profundo y yo creo que no hay tiempo. Primero, el impuesto al transporte de mercancías terrestres. Eso es un impuesto que aumentaría el costo del transporte. Y segundo, la universalización del ITEVI con una tasa tan elevada de un 16%, anclaría el costo de los productos mucho más elevado a lo que estarán ahora, más de que los productos, bueno, pues se pueden ver, la inflación puede verse afectada o se está viendo afectada ahora por un entorno internacional desfavorable, porque hay escasez de ciertos bienes y servicios debido a la situación que ha creado la pandemia del COVID-19. Por eso alguna gente dice que no es el momento, debido a esa situación internacional que hay ahora, que inclusive en estados y países como Estados Unidos se está observando cierta escasez de bienes y servicios. Imagínense nuestro país, y eso está afectando su economía. Imagínense nuestro país, una economía muy abierta y pequeña, y que ahora mismo vengan a agravar servicios tan sensibles como el transporte, y que vengan a agravar alimentos tan sensibles como los alimentos básicos, con tasas muy por encima del 10%. ¿Por qué nunca piensan los gobiernos en la parte de los peajes? Bueno, los peajes en nuestro país no dejan recursos, pero nunca piensan porque entienden de que... Porque no ganaría más el gobierno si baja los montos, porque aquí hay peajes que están demasiado altos. Están demasiado altos. Yo mejor preferiría decir que debería el gobierno de renegociar algunos contratos que tiene con empresas privadas para el cobro de peaje, porque además, porque en vez de cobrar más impuestos, es todo lo contrario. El Estado tiene que sacar recursos de sus arcas para cubrir los costos de esas empresas, entonces así no es conveniente. Sí. Creo que en materia de peaje es muy bueno lo que usted habla, eso hay que revisarlo.
Y se quieren hacer más alianzas público-privadas sobre eso, pero hay que revisarlo. El Estado tiene que ganar más con los peajes. Señores, nuestro agradecimiento como medio al licenciado Hernán Minier, economista, por venir a arrojar luz en medio de tanta incertidumbre que hay con relación a esto, lo relacionado a la reforma fiscal. Cuídense mucho, feliz día. Y ustedes y nosotros nos veremos mañana. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos en otra entrega de este espacio Diario 16.